Muchas gracias, decía, a Pablo y Carlita por guiarnos en esta última alabanza y también a Gonzalo y Linda que nos han estado también ayudando a los grupos de alabanza. Doy la bienvenida a los que se nos integran ahora a través de Instagram para compartirles la palabra de hoy día. Y también, bueno, saludos a todos los que han estado dejando también saludos ahí en YouTube. Muy bienvenidos a todos a nuestra iglesia. Y ahora vamos a continuar con vamos a continuar con nuestra actual serie de predicaciones titulada Nueva Identidad, que se basa en el libro de Efesios, donde cada semana hemos estado viendo una característica de quienes somos en Jesús. La semana pasada vimos que somos adoptados, es decir, que Dios nos llamó, nos aceptó y nos recibió en su familia, pese a que éramos personas que estábamos en rebelión con Él. Y Él nos tomó y nos dio esta nueva identidad para que en agradecimiento a este amor que Él nos ha demostrado podamos vivir de una manera digna y santa. Y hoy veremos que somos amados y por lo tanto somos llamados a amar a los demás en todos los contextos en los cuales nos relacionamos, familia, matrimonio, con los hijos, en el trabajo, etcétera, donde hoy nos vamos a concentrar justamente en lo que significa este amor servicial y este respeto mutuo al cual todos estamos llamados, pero especialmente a los que están casados, como dice Efesios 5:33, que resume esta sección diciendo: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposa. Lo cual claramente es algo que todo matrimonio creo que desea, pese a que esta sección no será fácil de digerir sin entender el contexto y el sentido de estas palabras, más aún en nuestra actual sociedad que es cada vez más posmoderna y que el matrimonio pareciera cada vez tener menos importancia o buscar ser redefinido de diferentes formas. Sin ir más allá, el 26 de junio del 2015, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprobó por 26 votos a favor y 14 en contra y 6 abstenciones una resolución que buscaba proteger a la familia, diciendo, cito: la familia tiene la responsabilidad primordial en el cuidado y protección de los niños, y la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad que tiene el derecho a protección de la sociedad y del Estado, frente a lo cual Chile votó en contra, porque esta propuesta, según ellos, no especificaba los diferentes tipos de familia y de esta forma, dijo la Cancillería chilena de ese tiempo, que no reconocía la diversidad familiar existente, lo cual fue tomado por otros grupos para acusar de discriminatorio y homofóbico este documento. Y hoy en Chile ya tenemos unión civil y continúa la discusión acerca del matrimonio igualitario y la adopción de parejas homoparentales. Tenemos aborto en 3 causales y sigue la discusión acerca del aborto libre, además de una discusión ya más reciente de la eutanasia que está comenzando a tomar cada vez más fuerza. Por lo que estamos en tiempos donde las personas quieren redefinir muchas cosas en nuestro país y claramente pareciera que la opinión de Dios no está tomando la importancia que debería. Por eso hoy es muy importante que vamos a recordar qué es lo que dice Dios con respecto al matrimonio y cuál es el sentido de estos llamados individuales al marido y a la esposa, entendiendo que el matrimonio no necesariamente es un llamado para todos, aunque es algo deseable y recomendable en las escrituras, ni tampoco es un requisito de nuestra nueva identidad, lo cual es completa en Cristo, teniendo claro que el amor y el respeto mutuo es algo que debemos aplicar todos los cristianos en todo contexto, no solo en el matrimonio. Por lo tanto, espero que esta palabra pueda ser de ánimo no solo para aquellos que estén casados, sino que para todos, porque todos estamos llamados a amar y a respetar. Déjenme entonces dejarlos, como es mi costumbre, con una pregunta para estar meditando durante esta semana. ¿Estoy aplicando el amor y el respeto mutuo que Dios me enseña en todas nuestras relaciones personales, especialmente en mi matrimonio? ¿Estoy aplicando el amor y respeto mutuo que Dios nos enseña en todas nuestras relaciones personales, especialmente para aquellos que están casados en su matrimonio?
Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en la palabra del día de hoy. Oremos. Padre amado, sabemos que todos los humanos tenemos una tendencia de redefinir las cosas y no considerar muchas veces lo que tú dices con respecto a esto. Padre amado, estamos en tiempo en que en nuestro país se están tomando muchas definiciones y redefiniciones de muchas cosas. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a nosotros a tener claro cuáles son las definiciones de lo que para ti es importante. Y que independiente de las decisiones que se puedan tomar a nivel de nuestro país, podamos confiar y estar orando que la mejor definición siempre de las cosas es la que aprendemos de la palabra de Dios, la que tú nos has enseñado. Así que ayúdanos, Señor, aunque parezca obsoleto, aunque parezca arcaico, aunque parezca poco moderno o conservador las definiciones que tú nos das, ayúdanos a mantenernos firmes entendiendo cuál es el real sentido de las palabras que tú nos dejaste para definir cada una de las cosas, especialmente en este caso el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar este amor y respeto mutuo al cual todos estamos llamados a todos los contextos en los cuales tú nos llames. Háblanos profundamente a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, no solo a los que están casados, sino que a todos los que estamos escuchando hoy día. Y ten algo especial para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a hablar del amor, el respeto, y esta palabra que hoy día es vetada muchas veces, y la sumisión en el contexto del matrimonio. Para más adelante hablar de ese amor en el contexto de la familia, la crianza y también en el contexto laboral. Y para eso les voy a pedir que podamos partir donde la Biblia parte hablando de este tema. Y esto es en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Por lo tanto, les voy a pedir que busquen Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Y los animo a que busquen ese pasaje y nos vamos a mantener ahí unos minutos antes de ir al libro de Efesios. Génesis 2.15 dice: Dios el Señor tomó a hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 16. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora avancen un poco hacia el versículo 21 que habla de la formación de la mujer y dice: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a sus padres y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Por lo tanto, vemos que desde el primer momento en la Biblia, el matrimonio fue entre un hombre y una mujer como parte del plan perfecto de Dios, que tiene un propósito en que ambos dejen su familia original, se unan para formar una nueva y propia familia, para llegar a una intimidad tan profunda que involucra tanto lo emocional como lo físico. Pero sabemos que hoy en día no solo está siendo cuestionado este perfecto plan de Dios, sino que está siendo totalmente invalidado por las diferentes sociedades, que buscan redefinir bajo sus propios términos lo que es matrimonio, o cómo debería ser la unión entre las diferentes personas, independiente de su género. Ahora, esta realidad de buscar definir o redefinir no solo se aplica al matrimonio, sino que a todo lo que es bueno y malo en la vida, y esto no es nada nuevo. Fíjense un poco más adelante en Génesis 3, 5 y 6. Miren lo que dice. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, del bien y del mal, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo, y él también comió. Entonces el esposo fue un mero observador que dejó que una criatura influenciara a su esposa en el relato bíblico, y así ambos se rebelaran contra Dios, invirtiendo de esa forma el orden establecido por Dios. Adán dejó de cumplir su rol de liderar, proteger y apoyar a su mujer.
del cual eran una sola carne, un solo ser. Por lo cual es el principal responsable de la caída, habiendo consecuencias de esto para él, para ella, para toda la creación y un quiebre total en todas las relaciones. Ahora, el punto y el sentido de este pasaje no es que Adán y Eva quisieran saber o entender lo que es bueno o malo, sino más bien quién decide lo que es bueno y malo. Y por lo tanto, la rebelión y desobediencia del hombre y la mujer contra Dios implica el rechazo de la autoridad de Dios y su voluntad, buscando decidir por ellos mismos y sin considerar a Dios lo que era bueno y lo que era malo para ellos. Lo cual sabemos que es el corazón mismo de lo que es el pecado y que permanece hasta el día de hoy. Queremos redefinir y definir las cosas bajo nuestros parámetros sin considerar los parámetros de Dios. Y esto, por supuesto, tuvo consecuencias, como por ejemplo que la muerte entrara al mundo, que el orden establecido por Dios se invirtiera y que las relaciones se quebraran, tal como nos dice Génesis 3, ahora del 16 en adelante. Fíjense lo que dice. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Esto está en Génesis 3, como les decía, del 14 al 19. Ahora, esto significa y implica que toda la tierra ha sido maldita por culpa de Adán, junto con ellos. Razón por la cual la mujer naturalmente, después de la caída, nos dice este pasaje, buscará manipular al hombre de tal manera que logre hacer su propia voluntad, tomando directa o indirectamente el control de la familia debido a la irresponsabilidad del hombre. Y por el contrario, el hombre buscará imponer su voluntad de manera machista e incluso violenta, dejando muchas veces sin protección a la mujer, quien finalmente se termina llevando injustamente todo el peso del hogar. Ahora, esto fue escrito miles de años antes, miles de años antes. Y la pregunta es, ¿les suena familiar todo esto? ¿Les suena natural este tipo de relaciones? ¿Lo han visto, experimentado en sus vidas o en sus matrimonios? ¿Les suena familiar estas luchas de poder en el hogar, donde cada uno se trata egoístamente en sí mismo sin mirar al otro? Bueno, queridos hermanos y hermanas, esta no es la dinámica a la que estamos llamados como hijos de Dios, y este no era el plan original de Dios, sino fue consecuencia directa de querer hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Es decir, no considerar este plan original de Dios, sino que buscar hacer nuestra propia forma. Ahora, la esperanza la vemos ahí mismo en Génesis. Y con esto ya es el último pasaje de Génesis antes de pasar a Efesios. Miren, fíjense en Génesis 3:15, donde tenemos la promesa del Evangelio, donde en un lenguaje muy primitivo, lo que está diciendo en otras palabras es que vendría un descendiente de una mujer que vendría a vencer el mal y restaurar todas las cosas nuevamente como deberían ser. Y eso sabemos que es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros, quien nos permitirá por medio de su Evangelio el entender el verdadero amor y la sumisión a la que todos estamos llamados en general y a la que los maridos y esposas están llamados en particular, todo lo cual debe partir por amar a Dios con todo y someternos con respeto a su autoridad, para que de ahí fluya el resto. Entonces ahora sí podemos ver nuestro texto de hoy día, Efesios 5, del 22 al 33. Por lo que les pido que puedan buscar este pasaje comenzando los versículos 21 en adelante. Fíjense lo que dice, 21 al 24. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
Entonces ya dijimos que el llamado a someternos los unos a los otros no es exclusivo de las mujeres, sino que todos debemos dejar de ser el centro de nuestras vidas y poner a Cristo en ese lugar, para así considerar a los demás como mayores que nosotros mismos. Pero también dijimos que la mujer, después de la rebelión y desobediencia del hombre, tiene esta tendencia natural innata a manipular o imponer su voluntad por sobre su marido, buscando liderar la familia como consecuencia de la incompetencia de este marido. Pero debemos tener claro que eso no es el plan y el orden establecido por Dios. Entonces la solución a esa tendencia del corazón que nos describe Génesis en el principio, nos dice que en la Biblia es la sumisión. Específicamente la sumisión de las esposas a sus maridos, así como la iglesia se somete a Cristo y así como Cristo se sometió al Padre. Ahora, es totalmente entendible que la palabra sumisión le genere problemas a las mujeres en nuestra sociedad, ya que esto iría en contra de todo lo que es natural en ustedes después de la caída y también en nosotros, más aún sabiendo las cargas y limitaciones que las sociedades machistas han impuesto sobre las mujeres. Ahora es importante entender que Pablo le está hablando a mujeres casadas y mujeres que se van a casar para saber cómo es la forma piadosa de relacionarse con su marido, con el objetivo de honrar a Dios y mostrar una realidad mucho más profunda, como es la relación entre Cristo y la Iglesia. Por lo que debemos entender que estas palabras del apóstol Pablo se dan en el contexto de una relación de unidad, intimidad y respeto mutuo, donde ambos como un equipo cohesionado y sujetado o en sumisión a Dios, trabajan juntos para el bien de la familia. Por lo tanto, debemos entender que cuando la Biblia habla de sometimiento, no implica devaluar o menospreciar a las mujeres por sobre los hombres, ya que Cristo, siendo del mismo valor que el Padre, estuvo dispuesto a someterse y obedecerle al Padre hasta la muerte sin perder su valor. Por lo que no es un tema de valor ni de capacidades, como se pensaba hace unos años, creyendo que la mujer era menos inteligente que el hombre y por eso, por ejemplo, no podía votar, lo cual no encuentra, escúcheme bien, ningún sustento en la Biblia. Está lejos de ser la intención del apóstol acá. Tampoco el sometimiento bíblico implica que tengo que estar de acuerdo en todo con mi marido y que no puedo tener mi propia opinión ni compartirla con él, sino más bien lo que nos está apuntando es que el responsable final de la familia y quien debe dar cuentas de esta ante Dios va a ser el hombre. Por lo que es importante mostrarle cuando está mal, con humildad y respeto y sin murmurar, ya que ambos deben siempre respetarse en sus actos y sus palabras, lo cual es una forma en la que les aseguro que Dios tratará su paciencia, especialmente si su María se parece más a Adán que a Cristo, recordando que esto no lo hacen para agradar al hombre, sino para honrar a Dios, quien está en control finalmente de todo. Tercero, esta sumisión de la que habla la Biblia tampoco implica avalar y permitir el pecado del marido o que su voluntad vaya en contra de la voluntad de Dios Padre, ya que según el orden establecido por Dios, primero uno está sometido a Dios Padre y luego al marido como responsable de la familia en lo que tiene que ver con el cuidado de ésta. Por lo que, pobre del hombre que sea tropiezo para su familia y su mujer, porque se las va a tener que ver con el Dios Todopoderoso. Así que, esposa, ustedes pueden acudir directamente a Dios Padre en sus oraciones para acusar a este marido que está siendo flojo o que no está cumpliendo el rol que les corresponde. Y créanme que la ira de Dios es mucho más dura que cualquier palabra que ustedes le pueden decir. Tampoco implica que tu fortaleza espiritual o tu desarrollo personal está limitado por el esposo, ya que cada uno es responsable por su relación personal con Cristo y de su desarrollo profesional. Pero esto tanto para hombres como para mujeres es para buscar el bien de la familia antes que el beneficio personal. Ahora, el hombre es responsable de facilitar, favorecer, apoyar a su esposa y su familia, no siendo de tropiezo para ésta, animando a que todos puedan crecer en la fe y en el ejercicio de sus roles. Pero no es que media esta situación, es simplemente un siervo que favorece y facilita.
Finalmente, por supuesto que no implica que la mujer deba actuar o aparentar por miedo a su marido, ya que a quien debemos realmente temer es al Señor, quien tiene nuestras vidas y futuro en sus manos. Por eso no puede existir un encubrimiento dentro de la pareja. Y por otra parte, este llamado no es solo a las esposas que tienen maridos cristianos, sino también a las que no, ya que su testimonio puede ser clave para la conversión de su marido, como dice 1 Pedro 3, del 1 al 2, si desean profundizar luego en eso. En resumen, el punto de la sumisión es un llamado para todos los cristianos, a sus padres, a sus jefes y a sus autoridades, dentro de los ámbitos que a estos les competen. Pero en el contexto del matrimonio es a la mujer a someterse a sus maridos en todo, entendiendo que este todo aplica a la relación matrimonial en la que juntos como equipo toman las decisiones en comunión por el bien de la familia, sabiendo que finalmente el que va a dar cuenta a los ojos de Dios va a ser el hombre. Y a él Dios le va a preguntar qué es lo que pasó, tal como pasó en Génesis 3. Después de la situación de que ellos comieron del fruto que Dios le había prohibido, Dios se acerca y al primero que le pregunta es a Adán qué hicieron. Y el hombre, como buen sacador de pillo, le echó la culpa a la mujer y así la mujer se le echó la serpiente y nadie asumió las responsabilidades, pese a que Dios le dio la oportunidad para arrepentirse. Ahora, hombres, fíjense en los versículos 25 al 30 de Efesios 5, que dice: Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y ya dijimos que el hombre tiene una doble tendencia natural y pecaminosa. Primero, de evitar el liderazgo que Dios le ha dado, delegando no solo tareas, sino que las responsabilidades, que claramente en la Biblia no son delegables. Y segundo, tratar de imponer su voluntad, pero de manera machista y violenta, lo cual no es el propósito de Dios. Ahora, ¿les suena familiar esa realidad? Primero, no evitar el liderazgo delegando responsabilidades que no le corresponden. Y segundo, tratar de imponer su voluntad con violencia y de manera machista. Por esa razón, el llamado de Dios al hombre en general y al marido en particular es amar a su esposa. Pero no amar de cualquier forma o bajo cualquier criterio, como el amor superficial que promueve este mundo, sino que con el mismo amor con que Cristo nos amó y se entregó por su iglesia. Es decir, con un amor servicial, sacrificial y determinado hasta la muerte, estando presente y ocupado de todos los detalles que para ella son importantes y que van a contribuir en su crecimiento personal y de pareja. Ya que les puedo asegurar que una mujer que es cuidada, protegida y valorada como Dios la valora, estoy seguro de que estará dispuesta a seguir y acompañar a un hombre que la trate con el valor que Dios le da. Lo que he visto y vivido en carne propia. Ahora, esto no significa que lo que hagamos sea perfecto, pero sí que veamos a Cristo obrando en todo lo que hacemos, aún en nuestras debilidades y errores. Además, este amor no implica buscar que ella tenga todo lo que quiera, sino que todo lo que necesita, velando por su condición tanto física, emocional como espiritual. Por lo que, hombres, déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes están amando a sus esposas con este tipo de amor servicial y sacrificial que Cristo nos mostró? ¿Cuántos están amando a sus esposas más que ustedes mismos en las cosas grandes y pequeñas de la vida? ¿Cuántos las están amando genuinamente sin esperar nada a cambio? ¿Cuántos están siguiendo el modelo del liderazgo de Cristo en sus matrimonios? ¿Cuántos están dispuestos a morir a ustedes mismos en las cosas grandes y pequeñas para mostrarle un verdadero amor sacrificial? Ahora el llamado no es solo a amarlas, sino que a buscar que ellas sean santificadas por medio de la palabra de Dios. Como Cristo se sacrificó por la iglesia, como Cristo santificó a su iglesia, para que su apariencia refleje su belleza interna. Por lo que déjenme preguntarle a las mujeres primero, ¿en qué estás invirtiendo más plata? ¿En una apariencia externa o en tu interior? ¿En cosméticos, cremas o en libros cristianos? Y con esto no quiero demonizar el buscar cuidar de su apariencia,
pero sí llevarlas a reflexionar en qué estás invirtiendo tu tiempo, dinero y talento. Y lo mismo corre para los hombres, en quienes quizás el foco de lo externo no esté en productos de belleza necesariamente, pero sí en cosas superficiales que busquen resaltar lo externo por sobre lo interno. Fíjense lo que dice Pedro, 1 Pedro 3 del 2 al 4. Dice que la belleza de usted no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, maridos, ¿cómo están cultivando la belleza interna de sus esposas? Que es lo que realmente le importa a Dios. ¿Cuánto tiempo están dedicando diariamente a orar por ellas, pidiéndole a Dios que pueda crecer cada vez más en su fe? ¿Cuántas veces al día le piden a Dios que les dé el tipo de amor que Cristo demostró por su iglesia para aplicarlo en su matrimonio? Y esto corre para todos los hombres con todas las mujeres. Creo que todos estamos llamados a respetar, amar y cuidar a las mujeres como Dios las ve. Y eso es la etapa antes de pololear, en el pololeo, en el noviazgo, en todo el proceso. Incluso si soy soltero y nunca me he casado y quizás ni siquiera tengo la oportunidad de casarme, ¿cómo trato a las mujeres? ¿Las estoy tratando con el respeto y amor que Dios nos llama? Por otra parte, creo que es importante mencionar que el liderazgo servicial bíblico del hombre no es igual al machismo y por lo tanto no significa que el hombre deba tomar todas las decisiones sin considerar a nadie y que todos tienen que servirle como el rey de la casa, como vemos en las caricaturas machistas que creo que Dios realmente aborrece. Sino más bien entender que ante Dios el hombre tiene toda la responsabilidad y a él Dios le va a pedir cuentas de todo lo que le pasa a su esposa y su familia, quienes son hijos e hijas de Dios. Tu esposa tiene un padre terrenal, pero tu esposa es hija del Padre Celestial. Así que cuidado por cómo estás tratando a la hija de Dios. Por lo tanto, es muy importante formar un buen equipo, donde las tareas estén bien repartidas, según los dones de cada uno, para que juntos puedan buscar honrar a Dios en todo, amándose y respetándose mutuamente como testimonio de fe al mundo. Finalmente, fíjense en los versículos 31 al 33 de Efesios 5, y con esto voy terminando, que nos recuerdan el propósito del matrimonio, que si se fijaron en la lectura de Génesis, se repite exactamente igual cada vez que se habla del matrimonio en la Biblia. Fíjense en el versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces vemos como Pablo nos recuerda este gran misterio de la unión de Cristo con su iglesia, para que primero abandonemos la manipulación que busque ejercer nuestra voluntad de forma irrespetuosa, tomando el rol que no nos corresponde, y abandonemos la falta de liderazgo servicial al delegar nuestras responsabilidades y imponer nuestra voluntad con violencia. Para que en segundo lugar abracemos la transformación que Dios está haciendo en nuestros corazones, para que humildemente estemos dispuestos a someternos entre iguales, con el mismo valor, respetándonos por reverencia a Cristo y amándonos con el amor sacrificial y servicial y determinado que Cristo nos mostró al ir a la cruz, por aquellos que no lo buscábamos ni lo merecíamos, dejando que Dios transforme nuestras tendencias naturales pecaminosas y egoístas, para reflejar una realidad mucho más profunda, ya que somos amados, llamados a amar como Cristo lo hizo. Ahora, yo sé que la realidad hoy día es que hay matrimonios quebrados, hay personas que viudas, hay solteros, y hay distintos contextos difíciles por causa de que vivimos en un mundo pecador. Es por causa de que alguno quizás de ustedes no llegó a la fe antes, y hoy día ya con la situación en la que viven han llegado a la fe. Aún en esas circunstancias vemos el amor y la misericordia de Dios. Y vemos cómo Dios puede restaurar matrimonios quebrados. Dios puede permitir, si el matrimonio se ha quebrado en ciertas circunstancias, volver a comenzar de nuevo con una nueva persona. Vemos también de que
independiente de lo que haya pasado en el pasado, Dios sana todas las heridas, restaura todas nuestras necesidades, Dios calma todas nuestras ansiedades. Dios es quien nos llena por completo. Por lo tanto, podemos encontrar paz y plenitud en este amor que llena todos los espacios, incluso cuando hemos sido traicionados, incluso cuando nuestro corazón ha sido quebrado, incluso cuando nos han abandonado, incluso cuando nosotros hemos cometido algo que ha implicado que esto se quiebre. En Cristo siempre podemos encontrar restauración, lo que va a implicar que vamos a tener que vivir las consecuencias del pecado de otro, de nuestro pecado, o simplemente vivir en un mundo pecador, pero podemos saber de que somos amados por completo por Cristo y somos llamados a amar con ese mismo amor. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estoy aplicando el amor y respeto que Dios nos enseña y demuestra en todas nuestras relaciones personales, especialmente en mi matrimonio? ¿Estoy aplicando el amor y respeto que Dios nos enseña y demuestra de todas nuestras relaciones personales, especialmente en mi matrimonio? Oremos. Padre amado, lamentablemente, después de que nuestros representantes, Adán y Eva, en el jardín del Edén, tomaron la decisión de rebelarse contra ti, que seguro es la misma decisión que cada uno de nosotros hubiera tomado en esas circunstancias, vemos tu gracia y tu misericordia, que mantiene el ideal de lo que tú tienes pensado para lo que es el matrimonio, para reflejar esta realidad tan profunda como es la relación entre Cristo y la Iglesia. Y te damos gracias, Señor, que qué mejor que mirar a Cristo, el mejor ejemplo de alguien sacrificándose por completo hacia la otra persona, demostrando humildad, sumisión y amor determinado. Padre amado, ayúdanos, tanto hombres como mujeres, en los distintos contextos en los que estamos, a poder mirar ese ejemplo y vivir conforme a esa realidad. Porque tú nos has llamado y nos has transformado y nos sigues transformando para poder vivir conforme al estándar que tú nos estás dando. Y no con las redefiniciones que este mundo y esta sociedad quiere hacer. Señor, ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a respetar como tú respetas. Ayúdanos a tener esta determinación tal de que busquemos hacer tu voluntad, aunque parezca antinatural para nosotros. Padre amado, te damos gracias de que esta es una labor que tú prometiste que harías en nosotros. Y Padre, te pedimos perdón. Como hombre, como marido, te pido perdón por todas las veces que he fallado en cumplir esta realidad. Y sé que todos los que están hombres casados hoy día escuchando también van a hacer eco a estas palabras. Señor, necesitamos pedirte perdón por no cumplir el estándar que tú nos has llamado siempre. Padre amado, ayúdanos porque necesitamos recordar tu evangelio todos los días para vivir de esta forma. Y Padre amado, también quiero, en representación de las mujeres también, pedirte perdón, Señor, por todas aquellas mujeres, primero, que así como los hombres no han vivido de la manera y el estándar que tú nos pides, te pido, Señor, que tú puedas fortalecerlas de tal manera de que puedan cumplir el rol al cual tú las has llamado en la fe. Pero también, Señor, te quiero pedir que tú puedas restaurar el corazón de tantas mujeres que han sido dañadas por causa de hombres irresponsables, por sociedades machistas, que finalmente de manera egoísta han impuesto cargas y leyes, justificándolas de diferentes maneras, pero no siguiendo el parámetro que la Biblia nos enseña. Señor, ayúdanos, Padre amado, a que tú sanes todas las heridas que podamos tener del pasado y que podamos construir, aquellos que estamos casados o que se van a casar, matrimonios que sean saludables conforme a tu palabra. Y aquellos que no lo están y que no lo van a hacer, que tú los puedas ayudar a entender que en ti están completos, que tú eres todo lo que necesitan. Y aquellos, Señor, que han vivido situaciones difíciles en sus matrimonios, los cuales se han quebrado, o aquellos que han perdido a su pareja de toda la vida, te pido que también puedan encontrar plenitud, contentamiento y esperanza en ti.
Padre amado, te damos gracias de que tú restauras todas las cosas y te queremos pedir que tú seas sanando nuestros corazones, fortaleciendo nuestros corazones para poder cumplir el propósito al cual tú nos has llamado, de ser amados y poder amar como tú amas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.